Grandioso libro el que acabo de leer, ¿no? Pero no tan grandioso como el de Víctor Frank. Víctor Frank. ¿Acaso estabas leyendo El hombre en busca del sentido? Acompáñenos a Sabiduría en Masa. Hola amigos de Sabiduría en Masa. En el video de hoy vamos a hablar del famoso libro de Víctor Frank, El hombre en busca del sentido. Pero este video no será de los clásicos videos que hemos hecho acerca de la literatura. Este video será un preguntas y respuestas para medir el conocimiento adquirido que obtuvimos del libro. La dinámica para este video va a ser la siguiente. En esta taza se encuentran 10 preguntas escritas en papel que uno de nosotros va a sacar y le va a preguntar al otro. La finalidad es que las preguntas son preguntas acerca del libro. Por lo tanto, cada uno sabrá acerca del libro si en verdad lo leyó. Bueno, yo voy a sacar la primera pregunta para mi querido amigo. ¿Por qué no se va Víctor del campo cuando se lo propusieron? Bueno, Víctor tenía un amigo en el campo y el médico F, que así lo llaman en el libro, le propone a Víctor salir hacia otro campo de concentración. Pero Víctor no lo abandona, ¿por qué? Porque se encontraba a su mejor amigo y decía que le hacía una buena compañía y era un motivo por el que quedarse. Pregunta número 2. Veamos. Híjole, se ve fea. ¿A qué se refiere y cuál era el proceso de desinfección? Bueno, el proceso de desinfección ocurre, bueno, se explica al principio del libro, y es cuando llegan al campo de concentración, y se le llama un proceso de desinfección, porque a los prisioneros se les quitó la ropa, lo metieron a una ducha, ahí sí una ducha real. También los formaron en una fila y el jefe del campo les decía con el dedo, izquierda o derecha, a qué fila se iban a unir. Unos se iban directamente a la ducha de la cámara de gas, como es de lo que trata el libro. El libro trata sobre la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, como dice Mao, el proceso de desinfección lo seleccionaban. Los débiles debían de morir, en realidad, porque no les servían para un arduo trabajo que eran como el que se llevaba ahí adentro. Entonces ese es el proceso de desinfección. Llegabas, te quitaban tus pertenencias, te duchaban y después escogían en verdad a quién sí le servía y a quién no le servía al campo. Y también cabe recalcar que no los identificaban por nombre, sino para los alemanes solamente eran un solo número. Les ponían un número para identificarlos, pero para ellos no eran personas, eran un solo número. Bueno, vamos a seguir con la tercera pregunta de este video. Vamos a escogerla. Vamos a ver qué me espera. Vamos a ver. Esta es muy profunda, es una pregunta muy profunda. ¿Qué es el sentido de la vida? Vaya. Si bien el sentido de la vida es de lo que trata el libro en realidad, se podría decir que es el tema del libro. El tema del libro es el sentido de la vida. Se llama El hombre en busca del sentido. Y pues bueno, o sea, Víctor Frank lo define como si una persona se planteara una meta para poder lograr algo, para que en verdad su vida tenga un sentido. En el libro lo pone como ejemplo de las personas que se trataban de suicidar yéndose a la malla electrificada. Decían que los que se suicidaban de esa forma, pues era una forma tonta, o sea, habían perdido el sentido de la vida. Pero los que tenían un sentido, un propósito, un porqué, exactamente, eran los que preferían morir en el intento. Muchos de ellos, su sentido de vida era esperar y aguantar porque ellos pensaban que iban a salir algún día y se iban a reencontrar con sus familias, iban a reencontrar con sus familiares, con sus seres queridos, con sus amigos. Entonces, Víctor Frank lo da como
una meta que se propone alguien y por qué alcanzarla. Entonces, era lo que les daba el sentido de vida, el por qué vivir y por qué quedarse en el campo de concentración aún cuando la vida dentro de ella era verdaderamente horrible. Sí. Cabe recalcar que Víctor Frank dice algo muy cierto. El sentido de vida no se puede definir como una sola cosa, sino el sentido de vida cambia por cada persona en la Tierra. No es lo mismo tu sentido de vida que mi sentido de vida, como diría Víctor Frank. Y esto también se ve muy reflejado por los gustos, por las influencias o en sí mismo por cada caso, porque probablemente yo no tuviera esposa, pero él sí tuviera esposa. Entonces su sentido de vida era su esposa, pero para mí a lo mejor era mi mejor amigo, o era solamente llegar a mi casa y salir de este horrible lugar. Entonces Víctor Frank lo define muy profundamente como una meta a la que alcanzar y el por qué vivir, además de que en cada persona es distinta. Pregunta número 4. Vamos a ver qué te espera, ¿no? Híjoles. Espero si me la sepa. Vaya, esta está muy buena. Échale. ¿Cómo era el recluso con experiencia del campo? Ok, esa es buena, es muy buena. Bueno, Víctor Frank define a los reclusos con experiencia o con más tiempo del campo como unos hombres que buscaban oprimir a los demás. Se sentían un poco más superiores en un sentido. Buscaban, bueno, es cierto que cuando a un hombre lo tratas con violencia y de mala forma, el hombre va a empezar a tratar con violencia y de mala forma a los demás. Entonces por eso el hombre buscaba como oprimir, sentirse superior, ya que no era superior en el campo, porque los superiores eran los oficiales. Entonces por eso buscaba la forma de hacerse sentir mejor, más grande. También dice Víctor Frank que el hombre con experiencia del campo, pues maltrataba a todos. Y más que nada todo esto porque pues a ellos su sentido de vida, que posiblemente era malo, era si ellos habían sido tratados mal, ellos tenían que tratar mal a los demás, pero pues es algo obviamente que está mal, o sea, es un contexto malo, si lo vemos desde ese punto de vista. No está bien. Entonces, era una forma para ellos que se sentían seguros, una forma de decir soy poderoso y de algo soy dueño, de cierta forma, eran dueños de los demás. Entonces es una forma de sentirse seguros en un lugar donde pues realmente no lo eran. Sí. Pregunta número 5 para nuestro querido amigo Pascal. Vamos a ver si esta dice si te la sabes. Vamos a ver cómo dice. Esta es interesante, ¿Cómo fue el proceso de selección en el campo de concentración? Bueno, el proceso de selección, como ya lo habíamos mencionado en una de las preguntas anteriores, el proceso de selección consistía en decir quién era apto para los trabajos arduos dentro del campo y quién era un enfermo, un simple enfermo. A los enfermos los trataban mal, ¿por qué? Porque en verdad no eran un objeto de explotación para los alemanes, no eran fuente de trabajo en realidad. Entonces lo que hacían eran, pues los apartaban y ellos se iban directamente a las cámaras de gases, porque era inútil el estar gastando tanto comida, hasta cierto punto gastar energía de los alemanes en estarlos regañando. También no podían gastar tanta vivienda porque si bien recordamos y también como dice el libro, era un espacio muy pequeño, a veces en una litera, en una cama. Dormían hasta 3, 4 personas. 8 personas, dice el libro, 8 personas en una sola cama y ni siquiera era un colchón bueno, era uno de hecho de paja, decía ahí el libro. Exactamente. Y en campos de concentración les iba bien, porque mencionan otros que era la pura tabla, o sea, ni siquiera había en zarape ni nada, era la pura tabla y lo que hacían era pues juntarse para generar calor entre ellos. Pero en realidad el proceso de selección era eso, o sea, definir quién podía hacer trabajos arduos y quién no. Y también aquí influía mucho las profesiones. A Víctor Frank
le ayudó mucho el que supieran que era médico. ¿Por qué? Porque uno de los jefes dentro del campo de concentración, El jefe médico, como dice. exactamente el jefe F, así lo llama, le dice, lo invita a ser parte de los prisioneros médicos que ayudaban a los enfermos. Entonces, de cierta forma eran cosas que los ayudaban, pero que era la suerte, o sea, podía ser un trabajo dentro de una fábrica o te tocaba el trabajo a pleno intemperie en grados -14 que mencionaba en el libro, que eran fríos en verdad muy, muy fuertes. Sí. Pregunta número 6, vamos a ver qué toca Mao. Vamos a ver. ¿Qué se cuece? Vamos a ver, vamos a seleccionar esta. Ay, esas No sé que todo es al azar, chavos. Al azar, 100%. Vamos a ver. ¿Cuáles son las dos razas de hombre que describe Viktor Frank? Está fácil, está fácil. Bueno, Viktor Frank en una parte de su libro dice, el hombre se divide en dos razas, la raza buena y la raza mala. Él, el Viktor Frank, describe que no hay una raza pura, por así decirlo. No hay una raza pura buena y pura mala. ¿A qué me refiero con esto? No hay un grupo de puro malo, porque él dice que dentro de los oficiales siempre había por lo menos uno que ayudaba a los presos, por así decirlo, el bueno entre los malos. Pero dentro de eso bueno que tenía que actuar mal o sea, por obviedad, ¿no? O sea, por cómo eran y que eran soldados regidos por un general que los obligaba a ser malos con los mismos judíos, con los mismos del campo. Pero él dice que no por eso era un hombre malo, porque a veces sí se notaba cuando ayudaban a los reclusos y así. Y también él dice que entre los reclusos, como lo pudimos ver en la pregunta de cómo eran los reclusos experimentados, él dice que había reclusos que eran malos. Entonces ahí por así decirlo, se martirizan a los reclusos, ellos son los buenos en esa historia, pero dentro de ellos hay alguien malo. Entonces a eso se refiere Viktor Frank con eso, de que no hay una raza pura y hay dos solas razas. Exactamente. Pregunta número 7. Vamos a ver qué te toca, amigo. Amigo. Ven, te invito a una. A ver si en verdad leí bien el libro. Vamos a ver. Ande. ¿Cómo se encontraron los presos al haber sido liberados? Uy, esa en verdad es una pregunta que me gustó y que pasa seguido, ¿no? Los presos a la hora de haber salido, de haber logrado su meta, su propósito que se habían propuesto, valga la redundancia, era salir del campo e ir con sus familias. Pero ¿qué pasa aquí? Al haber sido liberados de una forma hasta cierta fácil, porque ellos no esperaban salir de esa forma, ellos esperaban escapar de una forma, no sé, como 007, algo parecido, pero salen de una forma liberados por los estadounidenses y algunos llegaban a su casa, pero a la hora de llegar ellos esperaban que les abriera su familia, sus seres queridos, un amigo, pero algunos se desilusionaban. ¿Por qué? Porque había familias que ya habían muerto, entonces su propósito de vida o por lo que habían trabajado para lograr salir se derrumbaba en un minuto. También menciona desde otro lado las personas que comían, llegaban a casa de un campesino, de un amigo, y les ofrecían comida y no había llenadera en realidad en su cuerpo. Ellos comían y comían y comían porque ya había llegado un punto del cuerpo que no había comido nada, que cuando le dan esa libertad para comer, comía demasiado en realidad. Y pues esto se puede comparar en cualquier vida, a lo mejor de un deportista que practica y practica y practica fútbol, básquetbol, varios deportes, y llega un momento en el que suspende su carrera y ya no sabe qué hacer porque ya no hay algo que lo motive a seguir. Antes había una motivación, pero ahorita ya no hay una motivación como tal.
También dice que no eran capaces de ser contentos. Ellos pensaron que al ser liberados iban a ser contentos, que iban a alcanzar la felicidad, pero él describe que no, que ninguno se sentía contento, se sentían incluso hasta vacíos porque pues, ya no sabían qué hacer, como lo dijiste. Exactamente, ya no había una meta, algo que alcanzar, algo que les inspirara a seguir. Pregunta número 8. Vamos a ver qué te toca, Mau. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuál era la ración de comida de los presos? Bueno, en el libro describe que la ración diaria de los presos era un plato, un cuenco, un tazón, como quieras llamarlo, una porción de sopa aguada, de muy mala calidad, a veces fría, y aproximadamente de 150 o 250 gramos de pan por día. Pero en el libro dice que a veces era menos, o sea que ni siquiera llegaban a esa cantidad, Esa ¿no? cantidad, exactamente. O había días donde no les daban, ¿no? Bueno, pregunta número 9, ¿vamos? 9, ya estamos por terminar, ya se va a quedar el video. Espero ya le hayan dado like, porque si no nos vamos a poner muy tristes. Suscríbanse. Suscríbanse a su canal, mi canal, su canal, de todos. ¿Qué ayudaba a los presos a seguir adelante y no suicidarse? Pues sencillamente, ya se había descrito en alguna de las preguntas anteriores, era el sentido de vida, era su propósito que tenían, su meta planteada para seguir vivos y no darse por vencidos. Su cómo y para qué vivir, ¿no? Exactamente. Y bueno, ya llegamos al final, es la última pregunta, la pregunta número 10, Mau. Vamos a ver qué te tocó. ¿Cuál era la pregunta misteriosa? La última preguntita. ¿Cuáles eran los síntomas que se manifestaban en la segunda etapa de la reacción de los prisioneros? Ok, la segunda etapa fue la apatía. Y como dice su título, los síntomas eran la apatía, el adormecimiento de las emociones y el sentimiento de que uno ya no le importaría nada. O sea, se deslindaban de todo sentimiento. ¿A qué se refiere cada etapa? La apatía, ya no eran capaces de hacer empatía y comunicación con los demás de forma efectiva. El adormecimiento de emociones, ya no sentían o sentían muy poco tristeza, enojo y eso. De hecho, se iban deteriorando, exactamente, perdón, por su uso, que ya no lo frecuentaban, ya no frecuentaban el uso de emociones. Se sentía que ya nunca iban a poder hacer nada, ya no tenían como algo que, planes al futuro ya no tenían. Otro síntoma lo describe ahí muy breve, dice que ya no, ¿cómo decía? ¿No quieres recordar? Pues es que en realidad ya no tenían un propósito como tal. Se volvían fríos y más que nada... Insensibles, la palabra. Exactamente, o sea, se volvían insensibles. ¿Por qué? Porque de cierta forma hasta ya no le tenían miedo a la muerte, o sea... Ni al dolor, ya no sentían el dolor de los golpes. Dice Víctor Frank que eso fue como un escudo para soportar las condiciones del campo. Y más que nada porque algo que menciona, y eso sí, en los campos de concentración los generales y en sí los soldados no podían soportar, como se podría decir aquí en México, que los hombres chillaran, en realidad, o sea, que se viera debilidad en un hombre. El que mostraba debilidad se iba directamente a las regaderas, ¿sí? Entonces, era una forma de lidiar, una forma de poder soportar y que no les fuera tan mal como podría irles. Bueno, y pues con esta pregunta, si pueden ver, ya no hay preguntas. Se acabaron las preguntas. Así que acabamos este video, espero les haya gustado, espero hayan aprendido algo. Más una conclusión que quieras dar acerca del video. Bueno, Este libro más bien, perdón. Sí, claro, sí. Este libro fue muy bonito de leer, pero también muy difícil de leer. Te deja ver desde una visión psicológica cómo era estar adentro de un campo, lo que conllevaba, lo que desataba incluso estar dentro de esa cárcel,
pues es muy duro, ¿no? Porque ahí como lo describe de una forma muy detallada, sí era muy difícil estar ahí y en verdad admiro a los que pudieron seguir adelante con su sentido de vida, como dirían. Exactamente. Bueno, en mi opinión, también, o sea, es un libro un poco pesado de leer para mí, fue un poco pesado de leer, porque menciona varios aspectos psicológicos que si uno no tiene como tal el conocimiento, lo sorprenden a uno y pues tiene que adentrarse o investigar un poco acerca de esos términos, esos conceptos que da acerca de la psicología. Pero en sí pues es escribir desde un punto de vista muy, muy fuerte, que fue la Segunda Guerra Mundial, cosas que actualmente nos pasan, el que tengamos un sentido de vida, el por qué ir adelante, el por qué seguir, el por qué estudiar, el por qué trabajar, y que nos hace reaccionar y pensar en verdad qué estamos haciendo actualmente nosotros en nuestra vida. Hay una pregunta reflexiva que me gustaría con eso terminar el video. Dice en un momento del libro, dice, ¿cómo es posible que los humanos puedan crear las cámaras de gases con esa maldad, pero siendo los mismos humanos los que entran a esa maldad, los que entran a esa cámara? Eso me dejó pensando mucho. Se las dejamos de tarea y la resolvemos en el próximo video que hagamos en Sabiduría en Masa.